Apreciados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Me alegro saludarles y saber que estamos aquí con el propósito de estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios. Hoy estudiaremos un tema muy importante, así que bienvenidos todos los que se conectan, que el Señor les guarde. Bienvenidos a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra. Para esta época, muchos se preguntan sobre el Halloween. ¿Qué dice la Biblia? Hoy vamos a estudiar este tema. ¿Cuáles son las razones bíblicas por las cuales los cristianos no participamos de Halloween? ¿Te quedó claro el tema, sí o no? Las razones bíblicas por las cuales nosotros no participamos de Halloween, hoy las vamos a ver. Así que quiero que tengamos una oración. Vamos a iniciar este importante estudio pidiendo la dirección de Dios, que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Oremos. Eterno Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque nos has dejado luz a través de las Sagradas Escrituras para avanzar de acuerdo a tu voluntad. Por ello, Señor, pedimos sabiduría del cielo, que podamos aprender, Señor, el mensaje que nos traes en esta hora. Todas las personas que están aquí, Señor, viendo esta transmisión, bendícelos y danos, Señor, mente abierta para comprender este importante tema. Gracias, Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que debemos observar es la historia y el origen de la palabra Halloween. ¿Cuál es el origen de esta palabra? ¿Qué significa? Dicen las traducciones y dicen los diccionarios lo siguiente, que Halloween significa Día de las Brujas. Es conocido así que el Día de las Brujitas, eso significa Halloween. También significa día dedicado a la adoración al Señor de la muerte. Allí ya iniciamos mal, ¿sí o no? Día de las Brujas, Dios nunca ha estado de acuerdo con los brujos o las brujas, y además la Biblia dice el día dedicado al Señor de la muerte, y la paga del pecado es muerte. El autor de todo el tema de la muerte es el enemigo. Por lo tanto, vamos a mirar un tema muy delicado basado en las Escrituras, con lo cual el enemigo tratará de engañar a muchas personas en estos últimos días. Pero además del significado, la historia dice que fue por allá en 1835 después de Cristo que se originó esta tradición del Halloween. Además, un papa llamado Gregorio IV instituyó lo que se le llamó el Halloween cristiano, y de allí en adelante, del siglo IV para acá, muchos cristianos empezaron a adoptar esta fiesta pagana como cristiana, porque la Iglesia Católica la instituyó como un Halloween cristiano. Así que teniendo ese panorama en mente, vamos a ir a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son las razones? A eso hemos venido. Así que toma tu Biblia allí donde estás, ábrela, porque vamos a verificar con la palabra de Dios. En primer lugar, voy a invitarte a que vayas a Deuteronomio, el capítulo 18, los versículos 10 al 12. Deuteronomio 18, 10 al 12. Dice la palabra de Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová tu Dios cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En primer lugar, una de las primeras razones por las cuales no participamos del Halloween es porque hay hechicería. Grábeselo bien. La Biblia dice, porque no debes practicar estas cosas y no debe estar en medio de nosotros quien practique la adivinación o la hechicería o el encantador. Muchas personas, cuando se sienten angustiados, van donde los hechiceros, donde los brujos, y esto es muy peligroso, porque es ir en contra de Dios, ir en contra de su palabra. Y Dios dice que aquellas personas que hacen estas cosas, ¿cuáles cosas? Que también entregan a sus hijos, a pasar a sus hijos por el fuego, a entregar a sus hijos como sacrificio al mismo enemigo. Dios, escúchelo bien, Dios nunca pidió sacrificios de humanos. Siempre Dios se reservó todo lo que es el tema de la vida humana para sí. Por lo tanto, nunca es bíblico decir
que hay que sacrificar estos niños a Dios. No, señores, eso es, dice la Biblia, peligroso y es en contra de la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, una de las razones aquí cardinales que dice la Biblia es porque hay hechicería en este día del Halloween. Así que usted que dice que esta fiesta no hay ningún problema, yo participo, yo voy con mis hijos, tenga cuidado porque esto está lleno de hechicería y de brujería. Y es peligroso para los cristianos estar en estos terrenos. Pero la Biblia dice más. Dice allí, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, lo siguiente. Para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Los estudiosos dicen que el día del Halloween es el día en que más trabajan los brujos. Es el día en que más personas van a consultar a los brujos. Es decir, ese día nosotros no deberíamos estar mezclados con esas cosas. Yo no comprendo cómo personas cristianas que aceptaron a Cristo, que viven para Dios, insisten en participar en estas fiestas peligrosas. Y dice la Biblia, el enemigo está maquinando cosas. Cuidadito con las maquinaciones. La Biblia es clara, apreciado amigo y hermano que me escuchas. Acabamos de ver que el enemigo no está quieto, está maquinando cómo engaña a los escogidos y una de las formas de engañar a muchos es a través del Halloween. Así que piénselo bien si usted está haciendo planes de participar de esta fiesta pagana o de hacer parte de estas cosas que desagradan directamente a nuestro Dios. Pero hay algo más. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 22, versículo 18. ¿Qué decía Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice ahora? ¿Cuáles eran las directrices y cuáles son ahora? Vamos a leerla. Éxodo capítulo 22, verso 18. Mira lo que dice la Biblia. A la hechicera o al hechicero no dejarás con vida. Escuche bien, había una orden directa de Dios que no podía tolerarse al hechicero, no podía tolerarse al brujo, al que hacía cosas en contra de Dios. Por lo tanto, una de las razones bíblicas por las cuales nosotros no deberíamos participar es porque ese día se visitan lugares satánicos. Es el día que les encanta a los satanistas para ir a hacer sus cosas terribles. Ese es el día que les encanta a ellos para ir a lugares satánicos. Y Dios dice, no voy a tolerar ni a los adivinos ni a las adivinas en medio de mi pueblo. Si Dios ha dejado todo claro desde el principio, ¿por qué muchas personas insisten en este asunto? ¿Por qué muchas personas no desisten y no dicen, Señor, definitivamente nosotros no participaremos de esto porque somos hijos de Dios? Deberíamos tener una decisión firme, pero muchos se dejan chantajear, manipular por sus hijos. Sus hijos los mandan, sus hijos les dicen qué hacer y qué no hacer y terminan participando de los pecados tanto ellos como sus hijos. Eso desagrada a Dios. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Obedeceremos a nuestros hijos o obedeceremos a Dios? De ti depende la decisión, apreciado amigo que me escuchas. De mí depende tomar una decisión firme para estar de parte de nuestro Dios. Te pregunto, ¿te gustaría o no te gustaría estar de parte de Dios? Amén. A mí sí me gustaría porque es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Miremos una razón más. La Biblia enseña en Isaías capítulo 8, versículo 19 lo siguiente. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran y hablan al oído, respondedles, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? Escuche bien, hay un problema serio que tenemos actualmente y se llama la inmortalidad del alma. Muchos enseñan erradamente que el alma es inmortal, que el alma se va al cielo y que sigue andando por ahí, y eso es un engaño. La Biblia dice que los cristianos no debemos consultar a los muertos. Y esa es una de las razones por la cual no participamos del Halloween. La Biblia dice que muchos están consultando a muertos y la razón es que el día del Halloween muchos se van a cementerios a consultar a los muertos. Por medio de brujos, de hechiceros, se van a consultar a espiritistas, se van a consultar a pitonisas y la Biblia dice, cuidadito con eso. Te lo voy a repetir, dice
Y si os dijeren preguntar por los encantadores y los adivinos, si alguien te sugiere, estás pasando por una situación difícil, tienes un hijo enfermo, tienes una situación compleja y alguien te da el mal consejo, vaya donde un espiritista, dice la Biblia, cuidadito con eso. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, no consultará el pueblo a su Dios, ¿acaso no tenemos a Dios? ¿Acaso tenemos que echar a Dios por el piso de estar yéndonos por allá a cosas diabólicas? Dios prohíbe estas cosas. ¿Y por qué la prohíbe? Porque Dios prohíbe aún aquellos lugares donde usted le cuchichean cosas al oído, que usted le dicen profecías al oído y que va en contra de la palabra de Dios. No se deje engañar a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ¿cuál esto? A la Biblia. No les ha amanecido. Así que recuerda, ese día se consultan muertos. El día del Halloween se visitan a muertos, se visitan a brujos y eso desagrada a Dios y Dios dice, cuidado con eso porque nosotros consultamos es solamente a nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo algo más. Dice Levítico capítulo 18, versículo 21 lo siguiente. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hay una de las cosas más terribles que se hace en el día del Halloween. Y usted puede notarlo, el día siguiente salen por las noticias, por todas partes, sacrificaron a tantos niños en tal lugar. El día del Halloween se robaron tantos niños para sacrificarlo. Y dice la Biblia que aquellos que hacen esto, Dios les da una orden, no des tu hijo a pasarlo por el fuego ni a sacrificio, no contamines el nombre de Dios. Si hay algo que contamina, si hay algo que le desagrada a Dios, es entregar los hijos en manos de estas personas malvadas. Dios ama a los niños, apreciado amigo, cuide a sus hijos. Pero escuche bien, ¿por qué razón no participamos de Halloween? Una razón es porque ese día se sacrifican a niños, se le quitan la vida a los niños que son un regalo de Dios. Te pregunto, ¿vas a seguir en este asuntico? Tú que sigues a Dios, tú que crees en la palabra, insistes en participar en estas fiestas que van en contra de Dios. Yo espero que cambies de decisión si estabas pensando hacerlo. Yo espero que no sigas en esas cosas. ¿Sabes? El texto bíblico orienta mucho en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Quiero que leamos algo más. Un texto corto de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Recuerda, toma tu Biblia, estamos estudiando la palabra de Dios, razones por las cuales los cristianos no participamos del Halloween. Dice la palabra de Dios, 1 de Tesalonicenses 5, 22. Absteneos de toda especie de mal. Y quiero aplicar este texto a esta tradición del Halloween, a esta fiesta pagana. La Biblia dice, por favor, absténgase. La mejor forma para uno estar bien con Dios, abstenerse de estas cosas malas. ¿Qué es abstenerse? No participar. ¿Qué es abstenerse? No ir a esas cosas. ¿Qué es abstenerse? No estar en lo mismo que están los mundanos. Absteneos de toda especie de mal. Te pregunto, ¿esto es una especie de mal o no? Practicar, estar participando de estas cosas, ¿es hacer las cosas mal o no? Sí, señores. Y Dios te dice, absteneos de toda especie de mal. No olvides este consejo, para todas las cosas se puede aplicar, pero quiero que pienses en este momento en el Halloween. Abstente, no sigas con eso, no pongas a participar a tus hijos en esas cosas. Absteneos de toda especie de mal. Qué bueno estudiar la palabra de Dios, qué bueno saber que hay luz, que usted no venga a decir después que yo no sabía, que a mí no me habían dicho. La Biblia es clara, apreciado amigo y hermano que me escuchas. Dice la palabra de Dios, un texto más allí en Levíticos, capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Dios es claro en su palabra. Toda persona que ande buscando adivinos, a hechiceros, la Biblia dice, yo me apartaré de esta persona. ¿Te acuerdas de un ejemplo? Saúl, 1 de Samuel 28, Saúl se desesperó y quiso buscar solución donde una pitonisa, donde una bruja, donde una hechicera, y Dios se apartó de él. Puso su rostro en contra de él porque eso desagrada a Dios. Así que esta razón es importante porque a Dios le desagrada.
A Dios le desagrada que nosotros estemos en estas cosas. Y con razón Dios dice, absteneos. Con razón Dios dice, no te vayas con estas cosas, más bien detente allí y avancemos agradando a Dios. Participemos en las cosas de Dios. Aproveche para estudiar la Biblia, aproveche para orar, aproveche para vivir de acuerdo a lo que Dios dice, pero no estés avanzando en estas fiestas paganas. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a otras características que debemos tener en cuenta en cuanto al Halloween? Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo enemigo, el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una de las cosas por la cual tampoco participamos de Halloween es porque hay disfraces. Hay muchas personas que les gusta disfrazarse el día del Halloween, pero ¿saben de dónde vienen los disfraces? Si tú estudias Génesis capítulo 3, allí vas a encontrar el origen. El enemigo se disfrazó ¿de qué cosa? De serpiente. El enemigo se disfraza de ángel de luz. Y muchas personas se disfrazaron en la Biblia. Pero ¿saben? A veces las personas se van al extremo tan terrible de ir a disfrazarse de diablo, de Drácula, de Batman y muchas cosas que son paganas, muchas cosas que son malas, diabólicas, y después que algo les pasa, que sienten que un demonio, un espíritu los está molestando y dicen, por favor, ayúdenme, tengo este problema, pues no sigas en esas cosas. ¿Por qué razón tienes que estar en terreno peligroso para después estar angustiado? Evítese dolores de cabeza. El enemigo se disfraza de ángel de luz. Muchas personas se disfrazan también. Personas que dicen ser buenas, pero que al fondo traen una intención mala, una intención malévola, una persona que no viene a hacer el bien sino el mal. Así que cuidado con los disfraces también, cuidado con esas cosas. Algunas personas me han preguntado que qué opino de los disfraces que no tienen que ver nada con el enemigo. Por ejemplo, disfrazarse de profesiones. Y saben, yo creo algo. Tener un espacio académico, un espacio escolar para enseñar a los niños sobre las profesiones y disfrazarlos de eso no hay problema. Pero disfrazarlos el día del Halloween y disfrazarlos de demonios, disfrazarlos de cosas malas, participar de esto, salir a pedir dulces y hacer todas estas cosas, eso no está bien ante los ojos de Dios. No te prostituyas con las naciones, dice la Biblia. Debemos tener en cuenta que el que se disfraza es el enemigo. Siempre tratando de camuflarse, tratando de aparentar lo que no es. Pero necesitamos responder una pregunta general. La pregunta es, ¿por qué debemos abstenernos del Halloween? ¿Por qué razón? Definitivamente no. Hay unas razones bíblicas y queremos considerarlas. Nuevamente toma tu Biblia, sigamos estudiando lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a mirar lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó o pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa Dios le quitó la vida y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Es decir, la Biblia enseña que es delicado involucrarse en la hechicería. Esa es una de las razones por las cuales debemos abstenernos. Es peligroso, es delicado involucrarnos en esto. Y Dios nos da el ejemplo de Saúl. La historia de Saúl sucedió por ahí en 1 de Samuel 26 al 28, esos capítulos. Pero la Biblia aquí dice, recordando, el cronista dice, por favor no se te olvide que el enemigo engañó a Saúl y Dios lo desechó por ir a buscar una pitonisa, una bruja. Es delicado. La pregunta es, ¿usted quiere que Dios lo deseche? Por estar yéndote a participar de estas cosas malas, ¿te gustaría que Dios también te diga no más contigo porque tú te fuiste a buscar al enemigo en vez de buscar a Dios? Lee el conflicto de los siglos. Nos pueden hablar los muertos, así titula un capítulo, y allí enseña que el enemigo en los últimos tiempos va a engañar. Y muchas personas van a creer que sí es verdad, pero será mentira, el enemigo engaña. No se te olvide
que aquí Saúl perdió todo, aún su vida eterna, por irse en contra de Dios a consultar a un espiritista. Con razón Dios prohíbe todas estas cosas. Vamos a avanzar algo más, porque hay un texto en el libro de Salmos. El libro de Salmos, el capítulo 106, y vamos a leer el versículo 35 o los versículos 35 al 40. Mira lo que Dios enseña a través de la Biblia. Antes se mezclaron con las naciones. Dios le desagrada cuando hay mezcla de cristianos con mundanos haciendo las mismas cosas. Se mezclaron y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente y la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó sus hechos. Se encendió el furor de Dios y abominó su heredad. Así que Dios dice, primero, no te mezcles con las naciones como el mundo lo hace. Nosotros somos diferentes. El día que tú decidiste entregar la vida a Jesús, de una la Biblia enseña que nueva criatura eres. Ya no vives para el mundo, ahora vives para Cristo. Pero la Biblia dice que aquellas personas que van y entregan sus niños, los entregan al demonio. Literalmente así dice el libro de los Salmos. No me estoy inventando estas cosas. La persona que anda practicando estas cosas, disfrazando a sus niños, llevándolos a lugares malos, se los está entregando al demonio. Y si tú lees el Salmo 127, versículo 3, dice, don de Dios son los hijos, regalo de Dios son los hijos. No le pertenecen al demonio, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Por eso en vez de llevártelos para allá, llévalos a la iglesia. Porque hay muchas personas que sí participan de estas fiestas paganas, pero no asisten a la iglesia por temor. Y entonces, ¿cuándo nos vamos a colocar de acuerdo? ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de entregar nuestra familia a Dios? De abstenernos de toda especie de mal, de no seguir practicando cosas malas, de colocarle límite a las tradiciones, a las costumbres malas que tienen los hijos. Si su hijo anda practicando por ahí hechicería o consultando en la internet cosas malas, frénele eso. Porque tarde o temprano el enemigo lo va a meter en problemas serios. Y ahí dice, ay, ayúdenme. Pero ¿por qué no a tiempo le hiciste un freno a esas cosas? ¿Por qué razón? No es mejor abstenernos. Dios dice en su palabra, allí en los Salmos, que se encendió el furor de Jehová. Le desagrada a Dios que sus hijos anden participando en cosas paganas, en cosas que son directamente en adoración al diablo. Nosotros no pertenecemos al enemigo. Fuimos creados por Cristo, fuimos redimidos por Cristo, le pertenecemos a Dios. Amén. Vamos a seguir estudiando. Mira lo que dice aquí la carta a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Hay algo que debes comprender, un texto lo sabemos de memoria, escuche bien lo que dice. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando. ¿Qué más dice? Ustedes se lo saben de memoria. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso enseña la palabra de Dios. Así que, ¿por qué razón nos abstenemos? Porque la Biblia enseña que la única opción para nosotros conversar con las personas que han faltado, que han fallecido, es cuando Cristo vuelva, porque ya habrán resucitado, ya no serán muertos, ya van a ser vivos, ¿sí o no? Así que estar hoy diciendo por ahí que me voy a por allá a consultar a un consejo que me dé mi abuelita, mi abuelito que faltó, el demonio es el que se te puede aparecer. El ángel de Jehová no está allí. Los que están allí son los demonios, disfrazados de tus seres queridos para engañarte. Y Dios dice en su palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tienes tanto anhelo y tanto amor por tu ser querido, ¿sabes qué es lo que deberías estar haciendo? No irte allá al cementerio a consultar a muertos, ni estar perdiendo el tiempo visitando el lugar donde fue sepultado tu ser querido. Lo que deberíamos estar haciendo es perseverando en obediencia a Dios, guardando sus mandamientos, preparándonos para la segunda venida de Cristo y perseverar hasta ser salvos. Si nosotros alcanzamos la salvación, vamos a poder encontrarnos con ese ser querido que murió en Cristo. Deberíamos estar perseverando en el Evangelio,
en vez de estar angustiados por allá consultando a medium espiritistas, porque eso desagrada directamente a Dios. Así que no se te olvide que una de las razones es porque nosotros no consultamos a muertos, porque la Biblia enseña que solamente los muertos resucitarán cuando Cristo vuelva por segunda vez. Vamos a seguir estudiando algo más. Hay una carta a los Gálatas. Mire lo que dice la Biblia, capítulo 5, versículos 19 y 20. Gálatas 5, 19 y 20 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, las obras malas, mundanas, escuche bien cuáles son, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería. Quiero que miremos estas dos últimas. Las obras de la carne, las obras del pecado, las obras malas del enemigo son, dice la Biblia, estas dos últimas, idolatría y hechicería. Mira que la Biblia coloca al mismo nivel la idolatría de la hechicería. Aquella persona que insiste en adorar ídolos, tenga en cuenta que es igual a ir a consultar a un brujo. Por lo tanto, así como es de delicado ir a consultar, ir a la hechicería, participar de estas cosas, así de delicado también es ir a postrarte ante un ídolo, pidiéndole a un ídolo que no oye, no ve ni entiende, no tiene vida. El único que lo hace, el único que escucha, el único que transforma, ayuda es Dios. No necesitamos de ningún ídolo. Pero las obras de la carne, dice, son idolatría y también hechicería. Si tú sigues leyendo, hay una lista larga y usted la puede leer allí en su Biblia. Pero quiero resaltar unas más. Dice orgías. Y dice la Biblia, os amonesto en el nombre del Señor que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán. ¿Es delicado o no es delicado? Sí, señores. No heredarán el reino de los cielos. A alguien en el pasado le dijeron un no y no se lo creyó de a mucho. Vamos a recordar la historia. Si usted estudia los últimos capítulos del libro de Deuteronomios, vas a notar la vida de Moisés en sus últimos días. Por ir por allá y pegarle con ira a una roca, Moisés pecó. Y la Biblia dice que Dios le dijo, por favor, tú no vas a entrar, solamente la vas a ver de lejos a la Canaán terrenal. El hombre rogó, Señor, mira, yo estuve con el pueblo, yo ayudé, yo hice todo el proceso, caminé con ellos. Dios le dijo, no entrarás. Y cuando Dios dice no, es no. Y aquí dice Dios que los hechiceros, los que se van con estas cosas, los que se la pasan practicando y participando del Halloween, dice la palabra de Dios que está peligrando su salvación. Los que insisten en ir a los brujos, a los hechiceros, para que les digan qué va a suceder, está peligrando tu salvación. No entrarán al reino de los cielos, excepto que se arrepientan a tiempo, excepto que busquen al único Dios, al Todopoderoso. Así que no se te olvide que la hechicería también es parte de las obras de la carne, es parte de la pecaminosidad. Y como nosotros somos diferentes al mundo, como el pueblo de Dios se diferencia de las cosas mundanas, entonces nosotros no participamos de ninguna de esta lista que son las obras de la carne. Leamos algo más. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de la luz. Amén. La noche está avanzada, quiere decir, no hay tiempo que perder. No hay tiempo para estar participando en estas cosas malas. Es tiempo de consagrarnos a Dios. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de guardar los mandamientos, de prepararnos para su segunda venida. La noche está avanzada y dice la Biblia, desechemos pues las obras de las tinieblas. Si tú estás tratando de vivir de acuerdo a lo que Dios dice, desechando lo malo, no deberías estar ni pensando en participar de esta fiesta pagana y mundana, inventada por el enemigo para tratar de engañar a muchos, aún a los mismos escogidos que se descuidan en estas fiestas terribles. No se te olvide, esto va avanzando muy rápido. El fin del mundo se acerca pronto y tú participando de estas cosas en vez de estar preparándote para el cielo, esto no tiene presentación alguna. No tiene ninguna lógica. Por lo tanto, es bueno ser diferentes al mundo.
No somos iguales al mundo porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Vamos a leer unos puntos más a manera de conclusión. Miremos lo que dice Dios en su palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, dijimos, absteneos de toda especie de mal. Y allí Primera de Corintios 8, 9 se complementa con lo que acabamos de leer. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Somos libres de tomar decisiones o no? Sí, dice la Biblia, mira esta libertad que tienes. La libertad es para tomar decisiones. Dios no es un dictador, Dios es amor. Y por ello nos dio la oportunidad de elegir si hacemos lo bueno o lo malo. Irnos por el camino del bien o irnos por el camino del mal. Pero Dios da un consejo. Primera de Corintios 8, 9. Pero mirad que esta libertad vuestra, que usted dice que es libre, esa libertad suya, no venga a ser tropezadero para los débiles. Eres tan libre que a veces le conviertes la libertad en libertinaje. Y participas de todas estas fiestas malas y haces el show público. Y dice la Biblia, estás afectando a los más débiles. ¿Por qué razón? Porque la gente te está viendo. Somos cartas leídas, somos seguidores de Cristo, somos hijos de luz y no de las tinieblas. Dios es claro en su palabra. En una oportunidad hablé con una señorita y ella me hacía varios comentarios. Se había ido de la iglesia, había tenido dificultades fuertes en su casa y se había ido a vivir perdidamente. Cuando me visitó, me dijo, tengo para mencionarle y hacerle varios comentarios o varias confesiones. ¿Qué pasó? La señorita me dice, yo estoy decepcionada de mi hogar, me voy a ir a vivir perdidamente por allá, pero cuando estaba allá en esos bailaderos, en esas fiestas, en todas esas cosas malas, donde hay trago, baile y cosas mundanas, allí vi a algunos cristianos de su iglesia. ¿Cómo va a ser eso? Allí estaban. Muy emocionados, muy contentos, esos que dicen ser cristianos, allá estaban. Y uno dice, Señor, ¿cuándo nos vamos a consagrar? ¿Cómo es posible que los que decimos guardar los mandamientos, los que decimos obedecer a Dios, andamos en estas fiestas malas? Es muy triste, apreciados amigos, por amor a los débiles. No estés haciendo cosas malas, por amor a Dios. Muchas de estas personas aparentan ser cristianas. Dicen ser, la gente cree que son, la familia los hace cristianos, pero viven perdidamente, lastimosamente. Dice la Biblia, por favor, abstente de estas cosas y desecha las obras de las tinieblas y no se te olvide que no debemos ser tropezadero para los débiles. Te hago la pregunta, ¿estás dando mal testimonio por estar participando de cuánta caravana se hay? Cuánta desfile de caballos hay, cuántas cosas mundanas hay, participas de todo esto y la gente te ve porque dice, oiga, y este que se la pasa en la iglesia, míralo allá donde se la pasa también en las parrandas, les estás haciendo daño a la iglesia, le estás haciendo daño a la obra de Dios. Tu vida espiritual no puede seguir siendo doble, necesitamos seguir siendo obedientes a nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios es clara. Hay unos textos del espíritu de profecía que me gustaría compartir contigo. Así que también te voy a invitar a que leamos El conflicto de los siglos, la página 613. Mira lo que va a suceder en el último tiempo en cuanto a todas estas prácticas de Halloween, que no es nada más que el enemigo camuflado con la hechicería y la brujería en estos últimos tiempos. Dice El conflicto de los siglos, página 613. El espiritismo, que cuenta con centenares de millares y miles, hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, gentes de estrato alto, andan metidos en brujería y hechicería, que han invadido también las iglesias. Escuche bien, esta declaración es extraordinaria. La hechicería, los falsos milagros que dicen ser de Dios, invadieron también las iglesias. Así que tú que dices que vas allá a una denominación porque allá te hacen milagros, allá sí se manifiesta Dios, los milagros esos no te los está haciendo Dios. El diablo es el que te está haciendo los milagros, los ángeles malos, y te tienen engañado, dice aquí, y que han sido
acogidos con favor entre los cuerpos legislativos hasta en las cortes de los reyes. Se trata de un engaño colosal, que no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad por Dios. Escuche, para que no seas engañado. Todo lo que vemos actualmente, lo que se le llama o mal llama magia blanca, no es solamente el disfraz de la hechicería y la brujería prohibida por Dios desde mucho tiempo atrás. Así que podríamos decir que la forma más moderna de manifestarse el enemigo por medio de su hechicería y brujería disfrazada es por el famoso Halloween. La gente contenta, la gente feliz para un lado y para otro, y cuando llega la noche, el enemigo haciendo la fiesta, el enemigo haciendo estragos. Recuerde, son disfraces que el enemigo hace. ¿Qué es lo más triste? Que aún iglesias, denominaciones han adoptado la hechicería, practican brujería. Eso es delicado. Abra el ojo donde está yendo usted a recibir la palabra de Dios. ¿Será que eso sí viene de Dios? Que solamente el énfasis es brincar, saltar, echar espumarajos, hacer ruido. Dios no se manifiesta en ese desorden. Dios es un Dios de orden, no es Dios de confusión, dice la Biblia. No seas engañado, apreciado amigo que me escuchas. Es tiempo de permanecer del lado solamente de nuestro Dios. Voy a leerte 2 párrafos más del espíritu de profecía. El otro se encuentra en Profetas y Reyes, capítulo 156. Página 156. Cada día aumentan las 3 evidencias que disminuye la fe en la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que disminuye la fe en la Biblia? Dice aquí esta segunda parte, y que en su lugar la superstición, la hechicería satánica cautivan a muchos intelectos. Es decir, muchos en estos tiempos no les gusta leer la palabra de Dios, les gusta la hechicería, la brujería, toda la parte de la superstición, porque ellos quieren es estar en un ambiente diferente, y cuando la Biblia los reprende no les gusta. Además dice aquí, muchos de los que se horrorizan al pensar en consultar a los médiumes espiritistas, pero estos mismos se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Muchas personas cuando les hablan de posesiones demoníacas se asustan. Oiga, qué cosa miedosa, Dios mío, mire, y se angustian. Pero cuando les hablan de las películas de terror no se angustian. Cuando les hablan por allá de juegos diabólicos no se angustian. Todo eso lleva a la misma dirección, irte en contra de lo que Dios dice. Así que muchos se horrorizan de las grandes manifestaciones miedosas, pero no se horrorizan de las manifestaciones que son las mismas, solo disfrazadas. Así que si usted es uno que le encanta estar por allí participando de cosas perversas, de juegos que van en contra de lo que Dios dice, aléjese de esas cosas porque el enemigo es peligroso. No puede jugar con el enemigo, es mejor estar de parte de nuestro Dios. No te olvides de este gran consejo. La otra cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 608. El enemigo puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. Esto es un mensaje contundente para aquellas personas que van a consultar a los muertos. El enemigo puede darte la apariencia de sus seres fallecidos y la imitación es perfecta, igualitico. Mira que se parece tanto a mi abuelo, tanto a mi familiar, el enemigo te lo va a presentar idéntico. Pero escucha la segunda parte para que veas cuán peligroso es este terreno. Los rasgos familiares, las palabras y aún el tono de voz reproducido son exactamente los mismos. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando con las delicias celestiales, sin sospechar ningún peligro, dando oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Escuche bien, cuando allá las personas que vienen supuestamente a hablar con los muertos y te apareció el ser querido, son demonios, dice la palabra de Dios. Usted que le gusta participar de Halloween y por ahí derecho va y consulta a los muertos y derecho va y va a cementerios a medianoche, son demonios. No te vayas para allá, consulta a Dios. Estamos firmes con Dios, que los ángeles de Dios sean los que nos cuiden.
pero solamente nos cuidarán cuando nuestra vida esté en las manos de Dios, no cuando nuestra vida esté por ahí participando de esas cosas malas. No se te olvide los consejos del espíritu de profecía. Pero ¿saben? Dice Eclesiastés 9, 5 y 6. No podríamos dejar este texto clásico por fuera. Porque los que viven saben que han de morir. Los que estamos vivos algún día hemos de faltar. Pero los muertos nada saben. ¿Para qué consultas a alguien que nada sabe? ¿Para qué consultas a un muerto si está muerto, no vive? Ya no sabe nada. Dice la Biblia, ni tienen más paga, porque su memoria puesta en el olvido fue. También su amor, su odio, su envidia perecieron ya y nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol. Y nunca es ¿qué cosa? Nunca. Dios es claro. Nunca más una persona que perdió la vida va a participar de nada, que viene a la casa, que me visita, que al cementerio, en ninguna parte. Del polvo vino y al polvo volvió. Lo único que nosotros tenemos es la esperanza de la resurrección. Pero saben, muchas personas insisten en irse a consultar a estos asuntos peligrosos y la Biblia te deja en claro dos cosas. Primera, los muertos no saben nada. Y segunda, no participan de nada y nunca más vuelven a estar aquí con nosotros. Espero que te haya quedado claro. Dios nos orienta en su palabra para no ser engañados. Pero si tú después de escuchar este mensaje insistes en seguir estas prácticas, en participar con tu familia de tal Halloween, ya eso es problema tuyo. Porque la Biblia es clara. Dios nos orienta. Pero si la persona en su libre albedrío sigue en sus cosas malas, tendrá las consecuencias y ya sabemos cuáles son. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? Apreciados amigos que estamos aquí escuchando este importante tema. Dos formas Dios nos da de llamados, dos llamados. El primero lo encontramos en el conflicto de los siglos, la página 617. Pueden hablarnos nuestros muertos, así titula ese capítulo. Te lo dejo de tarea en el conflicto de los siglos. Busque este libro importante, léaselo de principio a fin si es posible, pero léete el capítulo, nos pueden hablar nuestros muertos y verás todo lo que Dios dice en contra de la tal inmortalidad del alma. Dice aquí la página 617 de este libro: los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en su preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Amén. Voy a repetirte. Muchos de los que busquen con sinceridad la ayuda de Dios y se esfuercen por purificar sus almas mediante la obediencia, ellos tendrán refugio seguro en Dios. Amén. Me alegra mucho lo que Dios dice, porque todavía hay tiempo de tener a Dios como nuestro refugio. Toda aquella persona que se esfuerce por depender de Dios, por estudiar la palabra de Dios, por ir por el camino del bien, por obedecer los mandamientos, tendrá por refugio seguro a Dios. Y cuando Dios es nuestro refugio, no hay enemigo que valga, no hay demonios que valgan, porque Dios está con nosotros, sus ángeles están con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. A mí me alegra mucho lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. La segunda parte dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Esta es la promesa del Salvador. Enviará todos sus ángeles del cielo para proteger a su pueblo, antes que permitir que una sola vida, un solo ser humano, una sola alma que confíe en él, sea vencida por el enemigo. Amén. Otra vez, antes que seamos vencidos, Dios enviará a sus ángeles para estar con nosotros. ¿Por qué razón enviará a sus ángeles? Porque hemos permanecido y perseverado en la verdad, porque hemos sido fieles, porque hemos estado cada día guardando lo que Dios dice en su palabra. Yo también te guardaré, es la promesa del Salvador. No es la promesa mía ni de ningún hermano, es la promesa que Dios hace. ¿Qué promesa Dios nos hace? Yo también te guardaré. Pero ¿cómo nos va a guardar? Si permanecemos fieles. ¿Cómo Dios te va a guardar siendo desobediente? Andando en contra de lo que Dios dice, no es posible. Y el último texto bíblico que quiero que tengas allí en mente, Efesios 5, 8 al 11. Varios textos más bien allí en Efesios 5. Esté atento a lo que dice Dios. Efesios 5,
8 al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Escuche bien, Pablo hace una diferencia entre el antes y el después. Si usted cuando no era cristiano participaba del Halloween y de toda cosa perversa, Dios te ha perdonado. ¿Amén o no? Amén. Pero antes, eso éramos. ¿Ya debe haber un cambio o no? Dice la Biblia, en otro tiempo eras tiniebla, ahora ¿qué es lo que debemos ser? Luz. Nosotros no debemos ser tiniebla porque Cristo es la luz del mundo. Así que no es excusa decir, esta es mi tradición. No, señores, eso era antes, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Escúcheme, apreciado amigo, hermano que me escuchas. No estés andando en tinieblas. No estés transmitiendo tinieblas estando participando de Halloween. Debemos ser luz, andar como hijos de luz. Y un hijo de luz no participa de estas cosas paganas. Definitivamente no. Los hijos de luz, ¿quiénes somos? Los que andamos en el Señor, los que obedecemos a Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Quiero resaltar esta parte. Porque cuando una persona anda con Dios, cuando una persona nació de nuevo, fue bautizada y la Biblia dice que el Espíritu Santo desciende sobre esta persona, ahora anda en la verdad, ahora vive la verdad. No anda en tinieblas, no anda participando de las cosas malas ni mundanas, solamente andamos en la verdad. Dice la Biblia lo siguiente, comprobando lo que es agradable al Señor. Quiero preguntarte y responde con sinceridad. ¿Crees que es agradable al Señor estar participando de esta fiesta pagana del Halloween o no? ¿Crees que Dios está contento que mi hijo está en estas cosas? No, señores, no es agradable. Te leí al inicio de este tema que es desagradable, es abominable ante los ojos de Dios. Y nosotros no debemos buscar eso, sino debemos ir por lo agradable ante los ojos de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Te quedó claro lo que Dios dice o no? Dos cosas. Primero, no participe. Definitivamente no vamos a participar porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Pero la Biblia dice, además de no participar, repréndalas. ¿Sabes qué es reprender? Corregir a aquel que está en tinieblas y que no sabe que eso no es de Dios y enderezar sus pasos. Después que ya tú lo haces y la persona no toma la decisión, ese es su problema. Tendrá que darle cuenta a Dios y pagará las consecuencias pronto, pero nosotros, dice la Biblia, no participamos en las obras de las tinieblas. Amén. Apreciado amigo que me escuchas, Dios es claro en su palabra. Yo espero que tú hayas tomado ya una decisión, que ya estés con una decisión firme de permanecer de parte de Dios. ¿Cuáles son las razones bíblicas para no participar del Halloween? Ya las acabamos de ver y son muchas. ¿Por qué nos abstenemos de esto? Son muchas. Y la simple razón es porque Dios dijo que no, que nada que ver con las cosas de las tinieblas, con las cosas del enemigo. Consagra tu vida a Dios, consagra tu familia a Dios, que tu casa sea una casa de oración, dedica tu hogar a Dios. Pero por favor no sigas participando de estas cosas malas. Cuida a tus hijos. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están consultando en las redes? Cuidado. El enemigo anda como león rugiente por ahí a ver a quién le echa mano. Es nuestra responsabilidad como cristianos permanecer de parte de nuestro Dios. Dios permita que esa sea nuestra decisión. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Vas a seguir participando de esta fiesta pagana, sí o no? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante después de haber estudiado este importante tema? Otra pregunta que te hago. ¿Te gustaría de hoy en adelante permanecer de parte de Dios? Amén. ¿Te gustaría obedecer los 10 mandamientos y prepararte para la segunda venida o no? Amén. Y una pregunta más. ¿Te gustaría dar un buen testimonio en tu vida espiritual y abstenerte de toda especie de mal? Amén. Yo espero que esa sea la decisión de todos los que estamos aquí. Si usted ha estado lejos de Dios, vuelva. Dios le llama. Si usted ha estado andando en cosas malas, por favor, abandone ese mal camino
y volvámonos a Dios. Dios nos llama a todos. La única opción para ir al cielo es entregarle la vida a Jesús. No hay ninguna otra opción de salvación, en ningún otro hay salvación. Por lo tanto, volvamos nuestra vida a Cristo Jesús y verás la diferencia. Quiero invitarte, apreciado hermano y amigo que estás aquí, a que tengamos una oración. Dediquemos nuestras vidas a Dios. Consagrémonos a Dios por medio de esta oración y comprometámonos con nuestro Padre eterno, que solamente a Él obedeceremos. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, hemos escuchado, Señor, tu palabra y ha sido clara, Señor, para todos nosotros. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchas fiestas paganas, Señor, en este caso como el Halloween. Nosotros no queremos participar en estas cosas, mucho menos nuestros hijos. Y por ello pedimos que el Espíritu Santo nos ayude, que los ángeles acompañen a cada uno de nosotros, que permanezcamos fieles, que nunca nos alejemos de ti, oh Dios, que abandonemos las obras de la carne, las obras de las tinieblas y que andemos en luz. Eterno Dios, si hemos estado participando en estas cosas, perdónanos. Perdona nuestros defectos y pecados, nuestro mal ejemplo, Señor. Pero ayúdanos a serte fieles, a permanecer de parte de Cristo, a ser parte de este pueblo que se prepara para su pronto regreso. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias por amarnos. Consagramos nuestra vida a ti, Señor, en esta hora. Nuestras casas, nuestras familias te pertenecen, oh Dios. Somos de Cristo por creación y por redención, y por ello estamos ante su presencia, entregándonos en tus manos. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias por hablarnos a través del texto sagrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciado hermano que me escuchas, que Dios te bendiga grandemente. No olvides suscribirte a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Comparte este material con mucha gente para que salga de las tinieblas que tiene y cada día perseveremos fieles a Dios hasta que Cristo vuelva. Que el Señor te bendiga, apreciado hermano, que el Señor te guarde.